Buenas tardes, mi nombre es María de Jesús Alonso Hernández, soy estudiante de la Licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión les voy a presentar el momento número 2, llamado sepsis, de la asignatura Fisiopatología Aplicada 3, en la unidad 2, Fisiopatologías en enfermedades hematológicas y estados catabólicos. Ahora les hablaré de la sepsis. ¿Qué es la sepsis? Es una infección sospechada o documentada clínica y o microbiológicamente con uno o más de los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, mejor conocido como SIRS. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Se define como la pérdida de la inflamación localizada o la presencia de una respuesta superactivada que condiciona una respuesta sistémica que se identifica clínicamente como síndrome de respuesta inflamatoria sistémica SIRS y se caracteriza por ser una reacción proinflamatoria anormal y generalizada. Menciona 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar sepsis. Temperaturas mayores a 38 grados centígrados o menores a 36 grados centígrados, frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, alteración del estado mental, hiperglucemia, es decir, glucosa en sangre mayor a 120 miligramos sobre decilitro sin ser diabético, edema significativo o balance hídrico positivo, mayor a 20 microgramos sobre kilogramo en 24 horas, leucocitos mayores a 12.000 o menores a 4.000 unidades, proteína C reactiva mayor a 2 veces el valor normal, procalcitonina mayor a 2 veces el valor normal, saturación en sangre venosa mixta y número de leucocitos normal con aumento del 10% de formas inmaduras. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. Fase EBB. La fase EBB, también denominada como fase de hipometabolismo o choque, se caracteriza primordialmente por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Los cambios observados durante la fase EBB se deben a la intensa actividad simpática que ocasiona caída del gasto cardíaco y con ello disminución del transporte y consumo de oxígeno, el gasto energético y la temperatura corporal. Fase flow. La fase flow, reconocida esta como la fase de hipermetabolismo, se desarrolla en el periodo post-reanimación, luego de alcanzada la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular de oxígeno. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? El gasto energético suele incrementarse entre 1.5 o 2.0 veces sobre los propios del estado basal del individuo, pero suelen observarse aumentos mayores en dependencia del tipo y la gravedad del estrés. ¿Qué es falla orgánica múltiple en la sepsis? Las complicaciones aparecidas durante la evolución del paciente crítico y o el tratamiento inadecuado de los factores causales. Se necesita intervención clínica para mantener la homeostasis. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. Se deprime la gluconeogénesis hepática, aparece la hipoglucemia, aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico, disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas, existe aporte exógeno de proteínas, se incrementa la urea, desregulación del medio interno, encefalopatía hepatoamoniacal, disminuye la capacidad hepática y la oxidación de las grasas, se desarrolla la hipertrigliceridemia. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? El apoyo nutricional en la sepsis debe evolucionar para no solo satisfacer los requerimientos nutricionales del enfermo y vehicular nutrientes de forma efectiva, sino también modificar la respuesta del huésped a la sepsis y a la actividad del sistema inmune y prevenir las complicaciones de la sepsis. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe de indicar en la sepsis? Al igual que en otras categorías de pacientes críticamente enfermos,
Siempre que el tracto gastrointestinal esté intacto y el paciente así lo requiera, la vía enteral es de elección sobre la parenteral. El inicio de la nutrición enteral debe ser precoz, esto es, dentro de las primeras 24 a 48 horas del diagnóstico de la sepsis y tras la resucitación del paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? La perfusión esplácnica puede verse comprometida en situaciones de hipotensión arterial, pero la incidencia publicada de isquemia intestinal asociada a la nutrición enteral suele ser baja, sobre todo si se trata de la nutrición pospilórica. Nutrición completa o trófica. ¿Cuál? Trófica, porque de acuerdo a los casos estudiados, es la mejor estrategia nutricional durante la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque séptico, consistiendo en un aporte de 500 calorías por día. Esto se puede ir modificando de acuerdo a la tolerancia del paciente. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? ¿Es recomendable? Ayudar a pacientes en el posoperatorio de cirugías importantes, traumatismos y o grandes quemaduras para que puedan recibir el soporte nutricional que aporte la energía que necesitan. La nutrición parenteral debe considerarse cuando la vía enteral no es suficiente para satisfacer los requerimientos nutrimentales del paciente. No existe evidencia directa que respalde ni los beneficios ni los daños de la nutrición parenteral en las primeras 48 horas siguientes al diagnóstico de la sepsis. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? De carbohidratos, el porcentaje diario es no exceder el 70% de las calorías no proteicas. En gramos por kilogramos por día, de carbohidratos tenemos que son de 6 a 6 gramos por kilogramo por día, en lípidos de 1 a 2 gramos por kilogramo por día y proteínas de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramos por día. Gracias.